¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Vicente Aleixandre. Es un gran escritor y poeta que recibió el Premio Nobel de Literatura, y en este vídeo trataré de algunos aspectos de su poesía y de su conexión con la filosofía, con la metafísica, con la ética, con la antropología filosófica, se podría decir también. En este sentido, pues hay que reconocer que fue un grandísimo escritor, pero hay que comenzar por el contexto vital y literario que modeló su pensamiento y estilo, y avanzaré hacia sus fundamentos filosóficos, poéticos, influencias y también legado. Hay que comenzar diciendo que en cuanto a su trayectoria biográfica, es un poeta que vivió gran parte del siglo XX, nació en 1898 y podemos decir que murió en 1984, y por lo tanto hablar de Vicente Aleixandre es sumergirse en una de las conciencias poéticas más complejas, profundas y también viscerales del siglo XX español. El Premio Nobel de Literatura lo recibió en 1977 y supo conjugar en su obra una vasta gama de corrientes filosóficas, influencias estéticas y vivencias íntimas que, fundidas en una expresión literaria de extraordinaria potencia simbólica, configuraron una auténtica filosofía poética, una ontología del ser humano expresada en la palabra poética como vehículo del conocimiento, de la revelación y del amor. En cuanto a la trayectoria vital de Aleixandre, está marcada por una salud frágil y por largas temporadas de aislamiento, especialmente en su casa de la calle Belintonia en Madrid. Se convirtió en el escenario de una profunda introspección metafísica. Allí, alejado del bullicio y del protagonismo público, fraguó una visión del mundo donde el ser humano es una criatura escindida entre su ansia de totalidad y su destino inevitable de separación, sufrimiento y muerte. Pero esta visión, lejos de derivar en un nihilismo estéril, se convierte en su obra en una afirmación del amor como única vía posible de redención ontológica. Desde sus primeras composiciones poéticas, como Ámbito, de 1928, pasando por las rupturas surrealistas de Espadas, como Labios, de 1932, y La destrucción o el amor, de 1935, hasta los libros de madurez, como En un vasto dominio, de 1962, o Poemas de la consumación, de 1968, Aleixandre desarrolla un sistema de pensamiento profundamente coherente. El poeta no es solo un testigo del mundo, sino una criatura iluminada por el lenguaje capaz de desvelar las raíces invisibles de la existencia. Aleixandre no escribió tratados filosóficos, pero su poesía está cargada de una densidad ontológica que hace posible reconstruir un verdadero sistema filosófico en clave poética. El presente análisis tiene como propósito precisamente desentrañar ese sistema articulado en torno a 5 grandes ejes: el ser como misterio y comunión, el amor como revelación, el tiempo como herida, la palabra como destino y la naturaleza como interlocutora sagrada. En cuanto al primer impulso filosófico, podemos pensar en Nietzsche, en Schopenhauer y en el vitalismo doliente que influyeron en su poesía. Desde muy joven, Vicente Aleixandre se vio fascinado por los sistemas filosóficos que exploraban la tensión entre la voluntad de vivir y el dolor inherente a la propia existencia. Como tantos intelectuales de su generación, fue lector atento de Arthur Schopenhauer, de Friedrich Nietzsche y de Henri Bergson, cuyas ideas dejaron una huella imborrable en su visión del mundo. Además, también de Schopenhauer asimiló la concepción de un universo regido por una voluntad ciega, de fondo irracional, que engendra sufrimiento y separación. Esta voluntad, en la poesía aleixandrina, se convierte en el motor subyacente que impulsa a los seres hacia un amor imposible, hacia una comunión que el tiempo y la muerte hacen siempre efímera. El amor, como en Schopenhauer, no es felicidad, sino lucha contra la separación, y sin embargo, a la vez es la única vía hacia el sentido, se podría decir. Nietzsche, por su parte, le ofreció el germen de una rebelión afirmativa, la idea de que incluso ante el dolor y la finitud es posible decir sí a la vida, exaltar sus impulsos, rendirse a su misterio, pero Aleixandre no abrazó el superhombre nietzscheano, sino que lo humanizó. Para él, el ser humano es siempre débil, herido, pero capaz de amor, y esa capacidad lo redime. Su vitalismo, por tanto, no es orgulloso ni arrogante, sino tierno, oscuro, entregado.
En este punto también hay que decir que es decisiva la lectura que Aleixandre hace de Bersón y en particular de su concepto de elan vital. La vida en su poesía aparece como una especie de corriente incesante que fluye a través de todos los seres, un impulso cósmico que los une más allá de sus formas aparentes. Esta visión conduce a una ontología de la interdependencia, todo está unido, todo se funde, todo se toca en un nivel profundo que solo el lenguaje poético puede vislumbrar realmente. En cuanto a la revelación surrealista, Freud, el inconsciente y el yo expandido también forman parte de su poesía, ya que una de las etapas más significativas de la evolución filosófico-literaria de Aleixandre se produce en la década de 1930, cuando entra en contacto con el surrealismo. Aunque nunca se adhirió formalmente al movimiento surrealista, lo cierto es que sus obras de este periodo, como Espadas como labios o La destrucción o el amor, muestran una asimilación profunda del ideario surrealista, que consiste en el rechazo de la lógica racionalista, la exploración también del inconsciente, el automatismo psíquico y sobre todo también la creencia en la poesía como revelación onírica del ser. En este aspecto, de la mano de Freud, Aleixandre descubre que la conciencia no es un todo cerrado y autosuficiente, sino un campo de batalla entre pulsiones, deseos reprimidos, imágenes latentes, y la poesía de esta manera se convierte en el vehículo que permite dar forma a lo que no tiene forma, voz a lo que no puede hablar, el inconsciente individual, pero también el inconsciente colectivo de la especie humana. Como se puede ver, el yo poético en estos libros no es el yo cartesiano, sólido y racional, sino un sujeto fragmentado, mutante, que cambia, que se disuelve en la totalidad. Y esta disolución del yo, que en otros poetas podría conducir a la desesperación o al nihilismo, en Aleixandre se convierte en un acto de amor. Al perder el límite del yo, el poeta se hace uno con el otro, con la naturaleza, con el cosmos, y aquí aparece también con fuerza una ética poética. El poeta es aquel que ama sin reservas, que se entrega sin pedir nada, que se funde con lo que ama hasta desaparecer. Y además de todo esto, también hay que hablar de amor y muerte, los dos polos de una metafísica trágica. Pocos poetas del siglo XX han desarrollado una meditación tan constante y honda sobre el amor como Vicente Aleixandre. Para él el amor no es solo un sentimiento humano, sino una categoría ontológica. Es el principio que une los fragmentos del ser, que resiste a la separación originaria que la vida impone a todos los seres, y amar es, en su poesía, una forma de luchar contra la muerte, una tentativa de eternidad, se podría decir también. Pero este amor, lejos de idealizarse, es siempre trágico. La unión de los cuerpos y las almas es siempre efímera. La caricia es un relámpago, una promesa incumplida, y sin embargo, esa brevedad le da su valor. Aleixandre lo dice claramente en versos como, por ejemplo, los siguientes. No es el amor, dice, o escribe quien muere, somos nosotros mismos. Este verso resume también su filosofía amorosa. El amor no es un sentimiento subjetivo, sino una energía eterna que atraviesa los cuerpos, los trasciende y se mantiene incluso cuando ellos desaparecen. Es lo único que sobrevive al tiempo. El amor, podríamos decir. La muerte, por su parte, es omnipresente en su obra, no como final, sino como amenaza constante, como conciencia que hiere. La poesía de Aleixandre es una meditación sobre la finitud, pero también sobre la posibilidad de dar sentido a la vida. Y también hay que señalar que todo esto hace que su poesía sea muy filosófica, el lenguaje poético como revelación del ser. Y además, para Vicente Aleixandre, el lenguaje poético no es un instrumento para descubrir la realidad, sino el medio privilegiado a través del cual el ser puede mostrarse, puede manifestarse. Esta concepción lo emparenta también con los grandes poetas ontológicos de todos los tiempos, desde, por ejemplo, los presocráticos hasta Rainer Maria Rilke o Paul Valéry, pero en su caso se articula con un trasfondo singular, la creencia en que la palabra poética tiene una carga ontológica más fuerte que cualquier otro discurso humano. Y también en su discurso
de aceptación del premio Nobel, Aleixandre afirma lo siguiente: la poesía, escribe o dice, no persigue la belleza, sino la verdad. Y es cierto, aunque a mi juicio puede perseguir ambas cosas. Esta declaración aparentemente sencilla es el núcleo de su filosofía del lenguaje. La poesía para él no es simple adorno ni evasión estética, es el acto supremo de sinceridad del ser humano ante lo desconocido, ante su propio abismo. En esta línea, cabe recordar que Aleixandre rechazaba el concepto de poesía pura en el sentido que lo definía Juan Ramón Jiménez o Paul Valéry. La suya, en cambio, es una poesía de la encarnación, de la materia viva, de la experiencia transida de dolor, deseo, memoria y muerte. El lenguaje, entonces, no es una construcción lógica ni una sucesión de signos muertos, es una entidad viva, corporal, que entra en contacto con el mundo y con los otros. Por eso su poesía está tan llena de cuerpos, de gestos, de piel, de manos, de bocas, de agua y tierra. El lenguaje es también carne, como no podía ser de otra forma, y por ello mismo Aleixandre cuida hasta el extremo la elección de cada palabra. Su léxico es aparentemente sencillo, cotidiano, pero cargado de resonancias simbólicas. Cada término es una puerta hacia lo invisible. De ahí su rechazo de lo retórico, de lo artificioso, y la verdadera palabra poética, en su visión, no es la más brillante ni la más original, sino la más verdadera, la más cierta, la que emerge de una experiencia vivida en carne y alma, en cuerpo y alma. En relación con la naturaleza y el cosmos, se puede hablar de una metafísica telúrica. Una de las constantes más profundas en la poesía de Aleixandre es su vinculación con la naturaleza, pero no se trata de una naturaleza bucólica o decorativa, como la antigüedad griega clásica, por ejemplo, o romana, sino de una entidad viva, animada, cósmica. Los elementos son el agua, la tierra, el fuego, el aire. Los 4 elementos son actores ontológicos, no simples escenarios. Participan en el drama del ser humano, lo interpelan, lo acogen o lo rechazan. La naturaleza es una interlocutora, no un fondo pasivo. Esta visión de la naturaleza está profundamente enraizada en una concepción panteísta y orgánica del universo. En los poemas de Aleixandre, la materia no está muerta, sino cargada de espíritu. Todo vibra, todo respira, todo se transforma, los árboles sienten, las piedras recuerdan, las aguas ansían. Es un mundo animado. Podríamos pensar en el hilozoísmo, por ejemplo, de Tales de Mileto, donde lo humano y lo no humano se funden en un diálogo constante. Así lo expresa en versos como: ¿qué corazón no ama cuando el mar le susurra? Bellísimo verso también. Aquí el mar no es solo un accidente geográfico, es una fuerza amorosa, una presencia viva que toca al hombre en su fibra más íntima, más interior. En esta cosmovisión telúrica, la naturaleza se convierte también en la gran maestra ontológica. Es ella quien enseña al hombre su verdad esencial, su fragilidad, su fugacidad, su pertenencia a un todo mayor. En cierto sentido, Aleixandre devuelve al ser humano a su condición primigenia, lo arranca del racionalismo moderno, lo despoja de su soberbia y lo reintegra a la danza de los elementos. Además, también esto explica su frecuente uso de imágenes animales y vegetales, que no son metáforas, sino trasuntos simbólicos de estados del alma. El tigre, el lobo, el árbol, el pez, todos ellos son formas del deseo, del miedo, del amor, del éxtasis. La poesía entonces no solo dice el mundo, sino que lo habita desde dentro, desde su interior. El poeta, por tanto, como medium de lo invisible. En esta concepción, el poeta no es un creador en el sentido romántico del término, en el sentido romántico tradicional, sino un medium. No inventa la realidad, la capta, la canaliza, la hace visible a través de su sensibilidad extrema. Vicente Aleixandre rechaza la noción de genio creador que impone su voluntad sobre el mundo. Para él el poeta es más bien un ser herido por la realidad, abierto a sus latidos más profundos, vulnerable y también receptivo. Esta imagen del poeta como medium lo vincula también con la tradición mística, aunque sin las referencias teológicas explícitas. Como los místicos, Aleixandre cree que el lenguaje ordinario no basta para expresar lo absoluto y que solo la palabra poética, cargada de símbolos, silencios
oscuridades y visiones, puede acercarse a lo inefable. Y por eso se puede decir que sus poemas están llenos de imágenes oníricas, rupturas temporales, giros inesperados, saltos lógicos. No buscan convencer, ni persuadir, ni argumentar, sino transmitir una vivencia o unas vivencias, provocar una epifanía, un descubrimiento, desencadenar una resonancia interior. Cada poema es en este sentido un acto de comunión con lo invisible. Y esta visión se proyecta también sobre el tiempo. Aleixandre no concibe el tiempo de forma lineal ni histórica. Su tiempo es cíclico, mítico, interior. En sus poemas el pasado y el presente se funden, lo vivido y lo soñado se confunden. El instante se dilata hasta la eternidad. Esto responde también a una experiencia ontológica muy precisa, la del amor y la muerte como instantes absolutos, donde el tiempo deja de existir. En este sentido, el silencio puede entenderse como matriz del lenguaje, un aspecto menos evidente pero esencial en la filosofía poética de Aleixandre es su concepción del silencio. En su poesía, el silencio no es la ausencia de palabras, sino su origen. La palabra nace del silencio, como un relámpago en la noche. Por eso sus poemas están construidos con pausas, elipsis, espacios en blanco. El silencio es el lugar donde germina también la verdad, donde el ser se recoge antes de manifestarse. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.